¿Por qué el régimen venezolano habla justamente ahora de amnistía para liberar a los presos políticos? ¿Realmente existe la intención de liberar a personas que por años han estado privadas de su libertad de manera ilegítima? ¿O se trata simplemente de una estrategia para hacer tiempo y mantener el control político dentro de un país? Hoy en la Carta Cabal analizaremos este tema, que es sumamente importante, que genera muchas expectativas, pero también temor en los familiares, porque todos los que salgan queden con plena libertad y sin ningún tipo de registro de que han cometido algún delito. Hola, yo soy Mauricio. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, pero sobre todo es muy importante que te quedes hasta el final, porque lo que te están diciendo de Venezuela no es exactamente toda la verdad. Escríbelos para saber de dónde te comunicas con nosotros y déjanos saber cuál es tu comentario. Vamos con la entrevista con Germán Fandiño. Él es consultor político, además de esto, es activista de derechos humanos. ¿Qué significa realmente que se esté hablando en Venezuela hoy de amnistía, de una ley de amnistía que ya fue rechazada anteriormente por el régimen, pero que el régimen en este momento esté hablando de una ley de amnistía? ¿Y a quiénes podría liberar en este momento tan crucial en la historia de este país? Bueno, pues para empezar, creo que es apenas una declaración de intenciones en el cual, digamos que está por discutir precisamente todo el proyecto de ley que se ha presentado, que tiene que ser debatido por la naturaleza jurídica y legal del acto que se propone, tiene que pasar por el Congreso de Venezuela, y entiendo que hay muchos elementos para discutir, dentro de los cuales se encuentran elementos de su alcance y de su implementación. Yo que destaco, que me parece muy importante, en su declaración, en su alocución pública, la señora Delcy plantea que quieren precisamente proponer esta amnistía como una manera de poner fin a un periodo de violencia política desde 1999 a la fecha. Y eso me parece algo muy representativo y muy importante, porque prácticamente se está reconociendo que desde el inicio del régimen de Hugo Chávez se han presentado escenarios de violencia política en las cuales se puede inferir que el poder coercitivo ha estado en manos del Estado, y es el Estado que por acción y por omisión ha perpetrado los mayores actos de violencia política. En ese sentido, creo que lo más importante en este momento es esperar la discusión que se va a dar con respecto al alcance, porque la idea es precisamente que se pueda evidenciar el alcance no solamente en el número de personas beneficiadas, sino en que realmente se extingan las consecuencias de carácter penal y administrativo asociadas a este tipo de detenciones, que afectan no solamente de manera intramural, sino extramural, con la limitación del ejercicio de derechos civiles y políticos. El otro tema me parece importante es a quiénes se va a liberar, porque vamos a ver personas de naturaleza civil que ejercen diferentes roles, y la idea es que esa libertad les permita salir a seguir ejerciendo ese tipo de roles para poder contribuir desde la sociedad civil o desde el aparato estatal o desde los diferentes cargos que hubiesen ocupado en algún momento en este proceso de transición. Y por sobre todo los militares que en algún momento enarbolaron banderas precisamente de protección y de defensa al pueblo que juraron defender, y que sin lugar a dudas, a partir de este tipo de decisiones judiciales, seguramente también tuvieron unos actos administrativos que los desligaron de las fuerzas militares de Venezuela, y creo que son activos morales, éticos muy valiosos, que también deberían retornar precisamente al uso de las armas, un uso ético, un uso más adecuado y más acorde con lo que es la protección del pueblo. Y finalmente creo que el tema de los límites precisamente también es muy importante, porque con esta amnistía, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, se puede abrir una arma de doble filo. Y es decir, vamos a cerrar este periodo de violencia política y vamos a indultar y vamos a beneficiar a los opositores. Estamos pensando todos en este momento en Latinoamérica y en Venezuela, pero también puede ser que ellos ahí mismo incluyan a los integrantes del régimen chavista que han cometido excesos y que han afectado de manera flagrante los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos humanos de las diferentes personas. Entonces, creo que ahí se abre un espacio bastante grande en el cual hay que cerrarle precisamente este tipo de ambigüedades, que sin lugar a dudas la Corte Penal Internacional no va a admitir ningún tipo de duda,
pero se pueden tratar de blindar a partir de un acuerdo de amnistía que englobe a todas las personas que han perpetrado cierto tipo de delitos. Germán, es que hablar de amnistía, claro, en Venezuela están pasando cosas que no son fáciles de digerir en tan corto tiempo, pero que el régimen hable de amnistía, realmente ¿qué está haciendo? ¿Es una estrategia política o simplemente es un espacio específico para ganar tiempo y volverse a oxigenar dentro de lo que ellos están viviendo en estos momentos? Bueno, a mí me parece, esa es una pregunta muy interesante porque digamos que nos limita y nos ayuda a tener un llamado a la prudencia y a, digamos, no ver este anuncio con mucha expectativa. Yo creo que es momento precisamente de comprender que estamos hablando de un autoritarismo que por fuerza de la presión militar, política, financiera de los Estados Unidos, de la principal potencia del mundo, que ya ejerció unos actos y unas operaciones quirúrgicas de violencia contra el régimen, está precisamente, digamos, que cediendo algunos espacios, pero igual es un autoritarismo. Y en este contexto, la amnistía puede ser, desde una perspectiva muy positiva, una parte integral de un proceso de reforma, o también puede pasar a ser un proceso táctico. La diferencia es lo que vamos a poder medir a partir de la presentación del proyecto ante el Congreso venezolano. Esto en el sentido de que, en primer lugar, se puede dar un cambio real si se presentan liberaciones masivas, si realmente hay un cierre de este tipo de causas penales que se han abierto y que han llevado a las personas que están intramuralmente y extramuralmente en procesos judiciales con las autoridades venezolanas, que como sabemos no responden a criterios y a operaciones o a ponderaciones de carácter jurídico en estricto sentido, sino que responden a un aparato doctrinal e ideológico del Estado. Entonces, creo que esos son los elementos y el fin de la puerta giratoria, es decir, que no es que liberen ahorita, pero sigan apresando a algunas personas que pueden resultarles incómodas en este momento político de la nación. Ahora, creo que también se abre un espacio para identificar si lo que quieren es ganar tiempo. En el caso de que ellos liberen un número importante de personas, pero asuman una postura de carácter selectivo y mantengan el aparato represivo precisamente funcionando. Entonces, en ese caso sí podríamos que estar ganando tiempo y en el peor de los escenarios creo que podría ser una estrategia de maniobra muy fuerte en el caso de que se presente un ejercicio de selectividad política en el cual digamos que suelten a las personas que resulten menos dañinas a la conformación del régimen dictatorial que está en este momento en el poder en Venezuela y que se presenten retratos judiciales que digamos que lleven a ganar tiempo a un régimen que no está interesado realmente en soltar a las personas, no solamente por lo que representa la liberación, sino porque al soltarlos ellos pueden asumir un rol activo en la construcción de este nuevo momento de Venezuela. Entonces, en ese caso, creo que si siguen las detenciones arbitrarias, se hace un libre, digamos, una selección, valga la redundancia, una selección con unos criterios de selectividad sobre a quiénes se libera, sí podemos estar hablando de que estamos frente a un hecho de marketing político para contener las acciones de los Estados Unidos, más que a un cambio serio de régimen. ¿Usted cree que realmente puede ser una estrategia de marketing político muy bien planificada para ganar ese tiempo y ese respiro? Yo creo que puede ser de esa manera porque digamos que hay personas muy fuertes como Diosdado Cabello que siempre se han mostrado contrarias a este tipo de acciones, porque saben lo que implica soltar a cierto tipo de personas que no negociaron sus principios, que no negociaron sus convicciones y que en ningún momento dieron el brazo a torcer frente a los tentáculos del poder, que no necesariamente siempre accedieron a canales represivos. Cuando este tipo de regímenes se empiezan a instaurar, lo primero que hacen es llenar de plata a los bolsillos de las personas con algún tipo de influencia para cooptarlos y para hacerlos parte del régimen. Por eso la corrupción es tan fuerte en este tipo de regímenes, porque la consolidación y la unificación de un partido único no se hace solamente sobre la represión y la violencia, sino sobre la construcción de intereses compartidos. Y esos intereses muchas veces están marcados por canales de corrupción. Entonces creo que la intención de ellos muy probablemente va a ser esa, ganar tiempo y utilizarlo como una estrategia, y es ahí en donde viene precisamente el rol que pueden jugar los Estados Unidos con la implementación de un esquema de seguimiento, de verificación, la comunidad internacional y aparatos como ya se ha planteado por parte del presidente Donald Trump, como los organismos de inteligencia, como la Central de Inteligencia Americana,
y diferentes grupos que pueden llegar a analizar y a determinar, digamos, los pormenores de la política y el manejo de la política interna en Venezuela, no solamente desde una perspectiva del poder central de lo que pasa en Caracas, sino al interior de cada uno de los estados de Venezuela, que también como feudos políticos en los cuales también hay unas dinámicas propias de control por parte del régimen. ¿Cuál es el siguiente paso? Y le pregunto a usted como consultor político que podría ser asesor de cualquier experto o cualquier candidato o cualquier gobierno. ¿Cuál es el siguiente paso tras esta declaratoria de intención de una amnistía para liberar a los presos políticos en Venezuela? ¿Y qué papel jugaría en este sentido la comunidad internacional, Germán? Bueno, yo creo que el siguiente paso se compone, digamos, de tres grandes medidas sobre las cuales se puede avanzar realmente en un proceso de democratización en Venezuela. En primer lugar, sería la aplicación inmediata y verificable, sobre todo verificable, con listas claras, con plazos y con la posibilidad de verificar y que hayan jueces, digamos, que puedan cerrar causas y que este tipo de instituciones que se han alegado precisamente que van a pasar a cumplir otra función social, como el helicóptero que ahora se plantea como un centro de carácter cultural, se pueda verificar. Entonces creo que aplicación inmediata de la liberación y verificación. En un segundo momento, creo que las garantías de no repetición son determinantes para que esto no se vuelva una puerta giratoria en la que ahorita liberan 750 personas, según lo que se ha estimado por parte de Amnistía Internacional, y después se recogen otras 300. ¿Sí? Eso no tendría sentido sin garantías de no repetición. Entonces, tiene que cesar la detención arbitraria como herramienta de control y eso lo pueden verificar organismos internacionales. Adicionalmente, y organismos de la sociedad civil venezolana principalmente. Y en tercer lugar, creo que la agenda de apertura democrática que tiene que ver, y es un componente muy importante dentro de este análisis, y es que se habiliten los partidos que se han sido inhabilitados precisamente por las causas y por las interpretaciones jurídico-ideológicas del régimen, que precisamente han Si estamos inhabilitado la teniendo pluralidad. problemas, Germán, estamos teniendo problemas, Germán, con el Internet. Vamos a pedir un poco que nuestros, las personas que nos están viendo en estos momentos se suscriban a nuestro canal y que nos dejen saber sus comentarios, sobre todo de qué parte nos están viendo y nos están escuchando. ¿Sabe por qué, Germán? Porque es muy importante, porque muchas personas, luego que el programa queda subido al canal, comienzan a hacer preguntas de qué podría pasar, qué está haciendo, y nosotros vamos a estarlos leyendo para contestarles en el chat. Y ustedes pueden tener algún tipo de opinión o de Germán, que lo estoy comprometiendo, o la mía, en torno a lo que está pasando en Venezuela. Germán, ya resolvimos el problema del Internet, pero sí quiero preguntarle algo sumamente importante. ¿Cómo queda un régimen, un gobierno, por llamarlo de alguna manera, como lo quieran llamar? ¿Cómo queda ante la opinión pública internacional cuando habla de una posibilidad de abrir una ley de amnistía para liberar a personas que están detenidas en las cárceles y que son consideradas como presos políticos? ¿A ver, se le cae la máscara al gobierno o al régimen venezolano? Bueno, yo creo que con la declaración y esta apertura a esta posibilidad, a partir de un discurso en el que se reconoce que desde 1999 en Venezuela ha presentado un periodo de violencia política, ya digamos que hay como un acto público de asumir unas consecuencias sobre lo que ha venido pasando en Venezuela. Creo que es una declaración de buenas intenciones que puede generar una ganancia reputacional inmediata y a partir de allí lo que se genera es precisamente un riesgo reputacional mucho más grande para el régimen en el entendido de que se ha abierto una puerta de expectativas muy grandes y a partir de allí la comunidad internacional y los actores internos en Venezuela van a verificar es precisamente que en este momento ya se avance precisamente con la liberación de estos presos políticos que siempre había negado el régimen, se avance en una agenda de apertura democrática en la que los partidos habilitados y las personas que fueron presas o que vieron limitados sus derechos civiles, políticos y sus derechos humanos para participar en el devenir de la construcción de Venezuela puedan volver al escenario político, pueda existir una verdadera pluralidad política, se restablezcan las garantías electorales mínimas
y que con el cierre de este tipo de procesos penales o procesos administrativos por parte del régimen, también puedan no solamente verse beneficiadas las personas que están siendo sujetas de medida intramural, sino también las personas que se encuentran exiliadas, que es un número significativo. María Corina Machado, sin lugar a dudas, es la persona más representativa y el referente más importante en este momento de la comunidad venezolana, no solamente por el Premio Nobel de Paz, sino por toda la actividad que ha venido desarrollando, por su victoria en las elecciones que ilegítimamente el gobierno actual usurpó precisamente y desestimó y desconoció ese resultado, pero creo que se abre una puerta y una expectativa muy grande frente a la capacidad discursiva y el monopolio de los medios de comunicación del régimen chavista no va a bastar. Entonces creo que de momento tiene una ganancia reputacional por una buena intención, pero en este momento en geopolítica el premio es importante entender que digamos que el mundo, el sistema internacional, los sistemas de naciones y por sobre todo, en este caso los Estados Unidos, no premian intenciones, sino acciones de cumplimiento concreto y verificable. Germán, pero le insisto cuando le pregunto si se le cae la careta al régimen, porque por años lo negaron que habían presos políticos. Y lo otro que le iba a comentar para complementar esta pregunta es en qué condiciones están saliendo esas personas de los centros de reclusión. Yo leía con horror el día viernes cuando la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, y digo con horror literalmente, porque decía que habían liberado a los presos políticos de los cuales ellos tenían conocimiento, dejando abierta la posibilidad de que podría haber más norteamericanos presos en cárceles venezolanas que no han sido detectados, como el caso de un argentino que nadie sabía que estaba, que era un preso político. Imagínese usted el nivel de lo que estamos hablando, cuando ni siquiera se sabe con exactitud qué personas están allí y qué personas saldrán y cuáles no salieron o no van a salir porque murieron allá adentro, porque está dentro de las probabilidades, ya que se están conociendo casos de personas que están saliendo y que nadie se imaginaba que estaban detenidas en estos centros que se han convertido en centros de tortura, la mayoría de ellos. Bueno, para responder concretamente a la pregunta, si se cae la careta del régimen venezolano, sin lugar a dudas, sí se cae y ellos mismos se la quitan. Cuando Delcy Rodríguez plantea que van a poner fin a un periodo de violencia que empezó en 1999, de facto está reconociendo que a partir de la implementación del régimen de Hugo Chávez empezaron actos de violencia política que son los que han llevado precisamente a que en este momento se cuente con un número significativo de personas recluidas y creo también que las condiciones en las que cada uno de ellos va a salir va a ser muy particular. Entiendo que a lo largo del régimen muchas personas han muerto en estos lugares, en estos centros de reclusión, no solamente por acciones de carácter lesivo por parte de la Guardia Venezolana o de los miembros de los organismos de inteligencia, sino también por unas acciones de negligencia bastante significativas para personas que tenían condiciones de salud particulares frente a las cuales no recibieron un tratamiento adecuado. Entonces creo que ese es uno de los mayores miedos del régimen y es precisamente ese agujero, por decirlo de alguna manera metafóricamente hablando, ese agujero negro que se construyó con el sistema penal, que es una parte represiva de un régimen ideológico y político de carácter unipartidista que obviamente responde a un criterio socialista. Se van a verificar muchas cosas y las personas van a poder precisamente socializar y expresar todo lo que ha pasado. Ellos pueden hacer un ejercicio de contención y de disuasión, digamos, de contención de la verdad y que las personas expresen todo lo que quieren expresar en este momento cuando recogen su libertad, pero los que viven en Venezuela. Pero todas las personas que son del extranjero y que van a salir a sus países y que van a volver a regímenes democráticos o por lo menos donde van a poder expresarse de manera libre, van a expresar y van a contar las cosas que el mundo en este momento desea saber. Y vamos a saber muchos casos en los que sin lugar a dudas y se va a terminar de desmitificar este mito que todos sabemos que era un metarrelato en el cual ellos decían que no existían presos políticos. Ya se sabe que sí existen, ya se sabe que hubo detenciones arbitrarias y ya la actual presidente de Venezuela, digamos, llamémosla presidente por decirle de alguna manera,
ha reconocido que hubo cerca de 27 años de violencia política. Y ese tipo de acciones, ese tipo de declaraciones, más allá del carácter mediático que tienen ahora, tienen una repercusión que puede llegar precisamente a ser interpretada por parte de la Corte Penal Internacional, frente a la cual no prescriben ningún tipo de estos delitos y frente a la cual esta arma de doble filo que se abre con una amnistía en la que también ellos quieran ver beneficiados a personas del régimen chavista, se va a ver en una camisa, por decirlo de alguna manera, de 11 varas, porque no se puede justificar lo injustificable a partir de este tipo de acciones que son como botones políticos para encender y apagar, para atenuar contener una presión internacional bastante significativa por parte de los Estados Unidos. Germán, estamos, y aquí me van a funear con la pregunta, pero yo tengo que preguntar lo que muchas personas quisieran saber. ¿Esto puede ser un paso a una transición democrática que estaría abriendo una ventana dentro del régimen venezolano o sencillamente se trataría de una maniobra para tener un control del poder y quedarse enquistados en el poder como lo han hecho durante todos estos veintitantos años? Yo creo que en este momento hay muchos actores que están interfiriendo en este punto de la historia de Venezuela. Creo que la presión internacional y este tipo de capacidad coercitiva por parte de los Estados Unidos a nivel financiero, a nivel del comercio del petróleo, a nivel de operaciones militares de alto impacto, digamos que tienden a impulsar todo el tema de la transición democrática con una hoja de ruta que defendía el secretario de Estado Marco Rubio precisamente en el Congreso la semana pasada. Y a partir de allí ya hay una presión internacional muy grande. Pero entiendo que lo más probable es que el Estado, el régimen venezolano, va a tratar de utilizar todas las maniobras de carácter político, discursivo, operativo, legislativo para tratar de contener el poder y buscar una transición en la cual ellos sigan ganando. Entonces, entiendo que en este momento la transición solamente se puede dar hasta el momento en que ellos se acepten límites y esos límites que ellos van a tener sean garantías y espacios de maniobra que ganen las personas de la oposición. Y no solamente de la oposición, seguramente cuando ya las personas puedan expresar de manera libre sus preferencias y sus opiniones de carácter político e ideológico en Venezuela, lo que va a pasar es que va a haber una multiplicidad y una multiculturalidad, por decirlo de alguna manera, de ofertas de políticas que van a tratar de orientar el devenir de Venezuela, no solamente de una perspectiva nacional, sino desde perspectivas territoriales. Realidades territoriales con liderazgos territoriales que también van a hacer sentir su voz. Entonces creo que debe ser un escenario de transición, estamos en ese momento de construir esa realidad y en este momento creo que las acciones de Estados Unidos pueden avanzar de manera un poco lenta, pero segura, hacia la consolidación de un proceso de democratización que acabe con el unipartidismo, que permita que las personas que han estado exiliadas y quienes han visto cercenadas sus libertades políticas y civiles puedan participar de una manera significativa. Si la libertad es plena y no solamente se presenta excarcelación, sino un cierre completo de causas y restitución de derechos, podemos hablar de un avance significativo. Si se garantiza la no repetición, y por sobre todo, si se hacen las reformas institucionales para garantizar que funcionen de manera óptima el sistema judicial, el sistema electoral, y que digamos que se acabe con las facultades discrecionales de lo que son los poderes públicos por parte del régimen, sí podríamos estar hablando de la consolidación de un proceso de transición serio. Mientras que no se presenten ese tipo de cambios, sí vamos a estar viendo un régimen que va a dilatar y que va a seguir precisamente haciendo este ejercicio de ganar tiempo para consolidarse en el poder durante mucho más tiempo. Germán, se me agota el tiempo, pero tengo una pregunta muy puntual. ¿Qué riesgos y qué oportunidades se abren en estos momentos en Venezuela cuando se habla de un proceso de amnistía para los derechos humanos en el país, para garantizar los derechos humanos? ¿Realmente se puede ver que hay voluntad para garantizar un derecho fundamental para los seres humanos? Bueno, yo creo que oportunidades en este momento hay varias.
En primer lugar, digamos que se puede, en ciencia política se le ha llamado la descompresión, y en clave de derechos humanos se ha llamado la descompresión humanitaria y política. Y es que, ¿esto qué quiere decir? Que en este momento muchas personas y colectivos ciudadanos, partidos políticos, de hecho, agentes como medios de comunicación, empresas, es decir, son muchas las categorías de personas jurídicas y personas naturales que se han visto comprimidas y contenidas. Entonces, con este ejercicio se puede dar una descompresión humanitaria y política que puede propender precisamente a muchas cosas que van en beneficio de la comunidad venezolana. El primer concepto es la reunificación familiar, que las personas puedan volver a su nación, que las personas puedan volver a encontrarse en su territorio, que las personas se puedan reunir precisamente en su propia patria. En segundo lugar, la reducción de escenarios de tortura y de malos tratos asociados a las detenciones de carácter político de por sí ya permiten, digamos, mejorar las condiciones en materia de derechos humanos. También podríamos hablar de que otra oportunidad es que se abre la puerta a garantías a partir de un compromiso serio de reparación y de no repetición, que puede ser precisamente este punto de partida para un acuerdo mucho más amplio y un proceso de democratización significativo, en el cual las personas no solamente queden libres, sino que retomen los roles que los llevaron precisamente a perder la libertad y puedan avanzar en la construcción de un mejor devenir para Venezuela. Pero también hay riesgos, y los riesgos es que, digamos, que puede presentarse el escenario de que se presenten estas excarcelaciones, pero que las personas queden precisamente con restricciones de carácter político, administrativo, y no puedan ejercer precisamente el ejercicio, valga la redundancia, su libertad, en un sentido amplio y en un sentido de fondo, en un sentido profundo, de ser realmente libres. Y en segundo lugar, es lo que les planteaba inicialmente, de que esto puede ser un arma de doble filo, al decir que puede ser una amnistía que beneficie tanto a víctimas como a victimarios. Y en ese caso se puede presentar un proceso de impunidad encubierta. Y la idea es precisamente que los responsables de graves violaciones a derechos humanos sigan siendo objeto de procesos que los lleven precisamente a responder ante las autoridades y a velar por una reparación en los casos en los que ello sea posible, pero por sobre todo garantizar que se apliquen los estándares internacionales para que no haya un proceso de repetición. También se presenta un riesgo grande en el tema de la selectividad política, porque todo lo que los operadores, por decirlo entre comillas, jurídicos de Venezuela han venido haciendo a partir de interpretaciones acomodadas, ideológicas, que solamente han buscado favorecer al régimen, apliquen un ejercicio de selectividad política en el cual se puedan llegar a premiar algún tipo de lealtades, castigar disidencias y se avance en la consolidación y la profundización del miedo, diciéndole al mundo, ya estamos liberando, ya hicimos estas actividades, cerramos el helicoide, pero por debajo de la mesa siguen reprimiendo a las cabezas más visibles, digamos, a las personas más representativas de lo que podría ser un proceso democrático mucho más amplio. En ese contexto, creo que los derechos humanos en sentido estricto no van a mejorar con una ley o con una posible ley que se va a empezar a discutir, sino que la idea es precisamente garantizar que el Estado deje de utilizar la justicia como un arma política y las instituciones que se han consolidado en los estados sociales de derecho, como las autoridades electorales, las autoridades judiciales y las autoridades administrativas, respondan al buen gobierno, criterios de buen gobierno y a lo que es, digamos, desde una perspectiva constitucional, un régimen más autónomo y no como simples operarios del Poder Ejecutivo, como ha venido pasando en esta dictadura. Germán, muchísimas gracias a usted por estar con nosotros, por ampliarnos esta información. Habrá que esperar cuánto tiempo va a tardar esto. Es un proyecto que tiene que pasar por la Asamblea Nacional, donde tiene que ser aprobado, aunque crea muchas expectativas y esperanzas en las personas, sobre todo de esas familiares que están ahí a las puertas de los centros de reclusión, centros de tortura que jamás debieron existir en Venezuela. Sus palabras finales para la gente que nos está viendo. Bueno, Mauricio, para terminar, yo quisiera plantear que sin lugar a dudas nos enfrentamos en este momento a un escenario de expectativa muy grande, en la cual todos tenemos que estar atentos, medios de comunicación, activistas, analistas, ya las autoridades de los Estados Unidos están haciendo lo propio, y es que nos encontramos en un escenario de incertidumbre con un escenario de optimismo
que se tiene que concretar entre lo que puede ser un cambio real o una estrategia para ganar tiempo. Y es allí en donde es un momento precisamente de acompañar este tipo de escenarios de una manera rigurosa, de una manera seria, abrirle espacios de comunicación a las personas que puedan presentar algún tipo de voz disidente para garantizar que este tipo no se quede solamente en un relato que le lave la cara al régimen, sino que sea una apertura a la construcción de todo un país que necesita avanzar en un proceso de democratización después de 27 años de desmonte de la democracia y del Estado Social de Derecho. Y en ese contexto creo que lo más importante es acompañar este tipo de procesos entendiendo que la Corte Penal Internacional no se va a circunscribir a lo que pueda ser una ley de carácter nacional, sino que va a acompañar este tipo de procesos judiciales de una manera mucho más seria, mucho más rigurosa, quizás un poco más lenta, pero creo que se abren espacios de oportunidad grandes para el pueblo venezolano. Germán, muchísimas gracias por su participación, le agradecemos. Gracias, Mauro, a ti y un saludo a toda tu audiencia. Claro que sí, Germán Fandiño, él es consultor político y asesor de derechos humanos, que siempre está dispuesto a darnos su versión acerca de los hechos. Y a ustedes, amigos, siempre la invitación es a suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, que es un punto muy importante, porque cada que usted la activa, cuando la activa, usted recibe la notificación cuando estamos subiendo un nuevo contenido. Y también darle like a este video y compartirlo, porque tal vez muchas personas no estén recibiendo la información real de lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo soy Mauricio, esto es A Carta Cabal, hasta una próxima oportunidad.